hola, bienvenidos un día más aquí a Gol de Plata, siguiendo como siempre la actualidad de Segunda División. Hoy vamos a hablar sobre el primer equipo que vamos a tener la temporada que viene en Segunda División desde Primera, que va a ser la Sociedad Deportiva Eibar. Después de 7 temporadas consecutivas en Primera División, los de Mendilibar han descendido ya matemáticamente este domingo en la jornada 37. Y conmigo tengo a Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenas. Y bueno, ya como tú bien has comentado, tenemos nuestro primer invitado para el año que viene, la Sociedad Deportiva Eibar. Y bueno, vamos un poquito a hablar, ¿no?, de lo que ha sido esta temporada y qué esperamos de ellos en la categoría de plata. Pues sí, si te parece, vamos a empezar un poco de forma histórica, ¿no? Hablando de lo que han sido estos 7 años de Eibar. Vino desde Segunda División B, ascendió a Segunda División en la temporada 13-14 y ese mismo año consiguió quedar primero y ascender a Primera División por primera vez en su historia. Algo sin duda histórico de la mano de Garitano. A la temporada siguiente quedó 18º, pero por el tema de la sanción al Elche acabó salvándose y desde entonces con Mendilibar a la cabeza se ha ido salvando y varias jornadas antes sin pasar excesivos apuros hasta esta temporada. ¿Cómo has visto tú a Eibar esta temporada y qué crees que ha sido lo diferente respecto a las otras temporadas con Mendilibar? Bueno, la verdad que un equipo bastante humilde que sabe dónde viene, ¿no? Y eso en parte ha ayudado muchísimo a que se mantenga tanto año en primera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, este año yo creo que ha sido un poco la mala suerte de tener muchas lesiones, especialmente en defensa, que le han lastrado muchísimo. Si mal no recuerdo, tiene 52 goles encajados en primera, unos números pues que para salvarse, pues bueno, dejan que desear, ¿no? Y también pues figuras que quizá pues no han rendido del todo bien, ¿no? Especialmente en el medio campo, con Pedro León o Recio, ¿no?, que vino un poco a cubrir esa salida de Escalante y Cristóforo en la medular y realmente pues no han cumplido, ¿no? O fichajes también como el de Inui. Yo sin duda destacar un poco el papel que ha tenido Leibar durante en general estas 7 temporadas que está en primera división, porque es verdad que sin presupuesto ha podido organizar un equipo competitivo año tras año, incluso ha habido años que ha estado incluso cerca de Europa, si mal no recuerdo. La temporada 2018 quedó noveno y a 9 puntos de Europa, que fue el Sevilla, el séptimo clasificado. Así que bueno, la verdad que un equipo con quizás nombres no tan conocidos o mediáticamente grandes, ¿no? Pero la verdad que han hecho un gran trabajo estos años. Sí, mira, aquí estaba viendo el dato, la temporada 17-18 es su mejor temporada en Primera División, quedó noveno con 51 puntos, algo sin duda a admirar porque es un club muy humilde, la población de Eibar es de tan solo 27.000 habitantes y es increíble lo que ha conseguido tantos años en Primera División. Y estaba viendo ahora la clasificación de esta temporada y yo creo que lo que más ha pesado al equipo ha sido a la falta de público, sobre todo, porque sin duda Ipurúa era un estadio complicadísimo para ganar. El Eibar tenía muy bien tomada la medida, el estilo de juego, y es que esta temporada solo han podido ganar 2 partidos en Ipurúa en toda la temporada. Entonces es muy complicado salvarse sin tener regularidad en casa y ha sido, yo creo, lo que más le ha pecado al Eibar, pese a que ha intentado hacer ese acelerón final ahora, las 2 últimas jornadas que había ganado, 2 partidos consecutivos y parecía que podía asomar la cabeza. Al final el lastre que tenía ha sido demasiado y ha acabado cayendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y Purúa es un campo que aprieta mucho, es muy pequeño en ese sentido, muy cercano, ¿no? Y quizá pues jugadores de más de élite, ¿no?, que están acostumbrados bueno, a estar más cómodos, ¿no? No en un campo que apriete tanto, pues es complicado, ¿no? Y ya se ha visto durante todos estos años y cómo la pandemia pues ha hecho que Ipurúa pues pierda uno de sus factores fundamentales, que es la afición, ¿no? Yo recuerdo el primer partido de Eibar en primera, que fue un derbi vasco contra la Real Sociedad, que con un gol de falta directa, si mal no recuerdo, de la frontal y el público se volvió loco, ¿no? Pues ese tipo de cosas en las que hacen bonito este fútbol, ¿no? Y yo también quería destacar una cosa y es que, bueno, hay equipos que bajan de primera y realmente no saben a dónde se meten, ¿no? O no saben gestionarlo del todo bien, como puede ser a lo mejor el caso del Málaga hace 3 años, o a lo mejor el caso del Español, que es verdad que ha subido, pero realmente pues se le daba ya de ascendido en noviembre y tal, ¿no? Y es verdad que se la tenían que trabajar. El Eibar, al contrario que todos estos equipos,
sabe muy bien su origen, sabe dónde viene y yo creo que ese factor va a ser fundamental para segunda división, porque un equipo que tiene las bases tan asentadas y sabe muy bien lo que ha costado llegar a la élite, pues ayuda bastante, sobre todo a la planificación. Sí, eso está claro. Al final, incluso en primera división, siempre han ido muy poco a poco, sabiendo quiénes son, de dónde vienen, que hace nada estaban en segunda B y que hay que saber, sobre todo siempre, a quién eres, dónde has estado y para seguir creciendo. Y eso lo ha hecho muy bien el Eibar. También a la hora de reforzarse, al final nunca ha hecho fichajes de excesivo relumbrón y aún así han sido jugadores muy efectivos desde segunda división, desde categorías inferiores y demás, y yo creo que esto lo van a mantener en segunda. No sé si quizá tener ese papel de favorito les puede pesar algo a la hora de intentar conseguir sus objetivos, pero yo creo que va a ser un equipo que va a competir muy bien en segunda división, porque además sabe dónde va y lo ha seguido haciendo incluso en primera división, compitiendo como si fuese la guerra, que es como se compite en segunda división, y yo le auguro éxitos en el futuro. No sé si va a conseguir ascender, pero yo estoy seguro que va a estar luchando en las posiciones altas y ojalá que sí que logren ascender temprano. Sí, y también cabe destacar que, bueno, llevan 7 temporadas en primera división y quieras que no, tiene una inyección económica ahí de forma televisiva muy grande. Entonces, eso deben de aprovecharlo justo el primer año del descenso, ¿no? Un descenso es traumático para muchos equipos, pero el objetivo debe ser volver el primer año, porque después ya se iguala más económicamente la situación, tienes que reestructurar el club a segunda y ya pues es más difícil, ¿no? De subir, ya está mucho más igualado. Así que yo creo que el primer año es decisivo si quiere el Eibar volver a la primera división por el simple hecho de todo el dinero que han recaudado, ¿no? Estos 7 años en primera, que lo pueden poner a buen recaudo, ¿no? Y veremos a ver, ¿no? También la figura a lo mejor de Edu Expósito o Sergi Enrich, ¿no? Pedro León, Quique García, Dimitrovic. Veremos a ver si se quedan o no, ¿no? Pueden hacer un español y conservar la mayoría de figuras, o puede que reestructuren el club al completo, ¿no? Pero de luego que tiene grandes nombres ahí, que a mí personalmente me gustaría ver en segunda, ¿vale? Bueno, también hay que ver tema contratos, si tienen alguna cláusula liberatoria y tal. Dimitrovic creo que acaba contrato, aparte de que es un porterazo para primera división, en segunda iría sobradísimo. Creo que se va a ir a un equipo bueno, a un equipo que luche por Europa. Y luego los otros jugadores son jugadores humildes al final, todos ellos, jugadores que han llegado desde segunda división, que van de arriba hacia abajo. Quizá Pedro León sí que tiene un poco más de currículum en ese sentido, y yo creo que son jugadores que sí que pueden quedarse, la mayoría de ellos. Sergi Enric, por ejemplo, es prácticamente un Neibarres más, lleva muchísimas temporadas. Esta temporada Quique García le ha superado como máximo goleador histórico en primera división, pero hasta hace nada lo era. Y estoy seguro de que muchos de ellos se van a querer quedar solo por el cariño que tienen a la ciudad, por el cariño que tienen al club, porque eso también se ve desde fuera, yo creo, que Sí, es la piña que son, la familia que es el Eibar y que es un club que crea simpatía en general. sí, claro, al fin y al cabo el que está allí no es por dinero, porque bueno, el Eibar ya se sabe que es un club bastante humilde y tira mucho del sentimiento para atraer a jugadores, ¿no? Y de pertenencia, así que la mayoría de jugadores yo creo que también se van a quedar. Yo incluso creo que Pedro León se puede quedar, porque es verdad que ha estado la mayor parte de la temporada lesionado, no ha rendido del todo como se esperaba, y lo mismo quiere recuperar su nivel en segunda división, quién sabe, ¿no? Como le pasa a jugadores del Español, quizá, como Diego López, ¿no? Jugadores muy veteranos en nuestro fútbol. Pero bueno, esperemos que sea una gran temporada para ellos y que vuelvan pronto a primera división, porque de luego da que pensar, ¿no? Da que pensar de que cualquier equipo puede estar en primera división con una buena base, una buena masa social y sobre todo haciendo las cosas bien. Cualquiera puede llegar a la élite, nos han enseñado estos 7 años. Y con humildad sobre todo. Mm. Tema entrenador, ¿tú qué crees que van a apostar? Yo lo tengo claro, voy a dejar que contestes tú primero y luego voy a decir Mm. yo. Bueno, pues veremos a ver, ¿no? Yo, sinceramente, si fuera alguien de la Junta Directiva de Eibar, yo a lo mejor apostaría por Mitchell, el hombre que ascendió al Huesca el año pasado. Podría ser un buen nombre, pero realmente no sé quién tiene tú en mente. No, a ver, yo tengo dos nombres. El primero es ofrecer la continuidad a Mendilibar, porque También. yo creo que un hombre que ha salvado a las 6 últimas temporadas al Eibar del descenso con bastante solvencia y que es tan querido por la afición, yo sin duda me propondría continuar. Que él no quiera continuar es otro tema y es Claro, algo que seguramente va a pasar, y en ese caso yo iría por el exentrenador del Athletic Club, que es Garitano, que fue también. el héroe del ascenso de segunda B a segunda y de segunda a primera, aunque luego acabará en puestos de descenso
y como hemos comentado antes, se acabará salvando por el tema del Elche. Yo creo que son los dos nombres que saben perfectamente lo que es el Eibar, saben perfectamente cómo funcionan las cosas ahí, son el tipo de gente que la afición se siente identificado, que son de la casa, que saben lo que es y que sin duda van a competir al máximo para intentar devolver al Eibar a primera división. Y bueno, ya para terminar, qué forma poética de bajar del Eibar, porque la victoria del Elche en el Carranza hizo que el Eibar descendiera matemáticamente. Y justo hace ya pues 7 años, el Eibar se salvó por un descenso administrativo del Elche, ¿no? Así que bueno, al parecer está todo conectado al fin y al cabo el mundo del fútbol, ¿no? Sí, al final lo que te han dado por lo que te quitan. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo no sé si tienen algo más que añadir, yo por mi parte ya. No, bueno, lo único es desearle muchísima suerte a Claro. Eibar en segunda división y que ojalá que puedan volver temprano porque sin duda es un club que cae muy simpático a la gente por la humildad, por el trabajo que hay detrás, por venir desde abajo, haber sudado mucho por estar en primera división y que todos los éxitos y ánimo a su afición y a su directiva y a sus propios jugadores también. Así que nada, esperemos verle de pronto muy vuelta en primera y bueno, lo disfrutaremos el año o los años que sean aquí en Gol de Plata, eso seguro. Adiós. Hasta luego.